Para finalizar, el doctor Alexander Álvarez va a hablar de estrategias de manejo invasivo en cardiopatía chagásica y lo que se está haciendo en nuestro medio. El doctor Álvarez es médico internista, cardiólogo, electrofisiólogo, epidemiólogo, es el coordinador del Servicio de Electrofisiología Cardiovascular del Instituto del Corazón de Bucaramanga, director científico del Centro de Excelencia Cardiovascular y pertenece al Colegio Colombiano de Electrofisiología, a la Sociedad Colombiana de Cardiología, está en el capítulo de falla cardíaca y en el grupo de trabajo de enfermedad de Chagas. Doctor Álvarez, por favor. Muy buen día, buena tarde, ¿ya me escucha, por favor? Perfecto. Perfecto, bueno, muchas gracias. En nombre del Colegio Colombiano de Electrofisiología, vamos a presentar una conferencia sobre estrategias invasivas en cardiopatía chagásica. ¿Qué estamos haciendo en nuestro medio? Es interesante, y a lo largo de toda la mañana hemos visto cómo los diferentes conferencistas, amplios conocedores del tema, nos han hablado de una serie de temas apasionantes en la cardiopatía chagásica, empezando desde la epidemiología hasta el manejo intervencionista. Pero ¿qué estamos haciendo en nuestro medio? Realmente el objetivo de esta conferencia es tratar de hacer un enlace entre todo lo que hemos hablado, todo lo que se ha dicho esta mañana y si realmente lo estamos aplicando en nuestros pacientes en una región como la región nororiental de nuestro departamento, de nuestro país, y qué estamos haciendo al respecto. Ya esas gráficas son conocidas, esos datos epidemiológicos ya lo sabemos. En Colombia se estima que la prevalencia está entre 0.9 casos por 100 habitantes. Se estima que hay zonas importantes en nuestro país que definitivamente se asocian con mayor tasa de infección por el Trypanosoma cruzi. Santander es una de ellas, de ahí la importancia y el número de pacientes que nosotros manejamos en nuestro medio y la gran variedad y espectro de presentación clínica que presentan los pacientes. Esta gráfica ya lo ha presentado algunos de los conferencistas. Es importante establecer cuál es el espectro de presentación clínica de la paciente con cardiopatía chagásica. Y básicamente esta revisión del año 2018 en Circulation nos habla de 4 aspectos importantes en pacientes con cardiopatía chagásica: los trastornos del ritmo, bradicardias o taquiarritmias auriculares o ventriculares y fibrilación ventricular, los trastornos en la contractilidad segmentaria que conllevan a la formación de aneurismas, disfunción ventricular izquierda por falla cardíaca y cardiopatía dilatada, la presencia de aneurismas como tal, con las teorías del hiperflujo y las zonas de hipoperfusión en el segmento inferobasal y lateral, la formación de zonas de aneurismáticas y que son poco de presencia de trombos que generan a su vez zonas de estasis y formación de trombos y eventos cerebrovasculares. Lo primero que debemos hacer es manejar el paciente desde el punto de vista farmacológico. Y es que el paciente chagásico de hoy día no es el paciente de hace 30 o 40 años, que era el paciente chagásico puro, en aquel paciente que venía de la zona rural, en aquel paciente que consultaba por falla cardíaca, insuficiencia cronotrópica, enfermedad del nodo sinusal y venía para un implante de dispositivos. El paciente chagásico de hoy es aquel paciente que es hipertenso, diabético, dislipidémico y tiene muchas otras comorbilidades, y de ahí los cambios epidemiológicos que han tenido estos pacientes a lo largo de los últimos años. Entonces hay que manejar el paciente como cualquier otro paciente que cursa con una cardiopatía dilatada o con otro factor de riesgo cardiovascular, el manejo con IECA, ARA2, beta bloqueadores, uso de amiodarona si lo requiere, si tiene la indicación de tratamiento antitripanosoma con bendiazol ni Furtimox, el uso de vasodilatadores, el uso de digoxina, tanto que se ha hablado, y las alteraciones ires y venires con las indicaciones de la digoxina, y más recientemente la inclusión del sacubitril valsartán y próximamente el estudio Parachute probablemente nos va a dar un poquito más de luces enfocados netamente en este tipo de cardiopatía dilatada chagásica. Lo primero que lo que más se ha trabajado en pacientes con enfermedad de Chagas es la disfunción sinusal, y las primeras intervenciones en implantes de dispositivo fueron de los implantes de marcapasos. Se estima que casi el 60% de los pacientes con enfermedad de Chagas cursan con algún tipo de enfermedad del nodo sinusal, el 26% con bloqueos auriculoventriculares de segundo o tercer grado y bloqueos trifasciculares en un 17%.
Característicamente, los pacientes con enfermedad de Chagas son más jóvenes, como hemos visto en las diferentes series, en otras presentaciones, tienen una fracción de eyección más disminuida. En los registros de telemetría de los dispositivos de marcapasos tienen muchas más extrasistolias ventriculares y el pronóstico usualmente es muy malo, porque se asocia mucho con la disfunción ventricular, se asocia mucho con las arritmias cardíacas y eso genera más falla cardíaca y mayor mortalidad. Realmente existe poca evidencia publicada como tal en guías americanas y guías europeas respecto a los dispositivos. Sin embargo, traigo a colación este acuerdo regional de expertos. Me parece interesante porque dan algunas recomendaciones de implantes de dispositivos. No vamos a profundizar en estos detalles porque ya muchos de estos los conocemos, pero sí es importante saber que se está trabajando en nuestro medio para tratar de establecer y unificar algunos de esos criterios en pacientes que requieren implantes de dispositivos. El cardiodefibrilador, es bien conocido que las arritmias ventriculares impactan en la morbilidad y en la mortalidad en los pacientes con cardiopatía chagásica y la incidencia de arritmias ventriculares es definitivamente mucho mayor que en otro subgrupo de pacientes con cardiopatías dilatadas no isquémicas. Y yo he pensado, y lo hemos discutido en algunos paneles, que definitivamente el Chagas tiene un comportamiento muy diferente a una cardiopatía dilatada no isquémica, porque definitivamente el comportamiento, la estructura, la perpetuación del proceso inflamatorio a nivel del músculo cardíaco definitivamente impacta en que se generen focos arritmogénicos, focos de cicatrices y que su comportamiento a la larga en cuanto a la mortalidad es definitivamente mucho más malo. Definitivamente los resultados de eficacia y seguridad en implantes de desfibriladores provienen de otro tipo de estudios muy diferentes. Realmente hay pocos ensayos clínicos aleatorizados que nos permitan determinar cuál es el verdadero beneficio. De hecho, aún cuando sabemos que hay muchas guías que recomiendan el implante de desfibrilador en cardiopatía dilatada no isquémica, aún se siguen haciendo ensayos clínicos como el que mencionaba el doctor Morillo, por los brasileros, porque definitivamente todavía no tenemos un dato preciso de qué pasa y cuál es el desenlace con los desfibriladores y que realmente estamos extrapolando estas recomendaciones. Hay mucha evidencia al respecto del uso de cardiodefibriladores en pacientes con cardiopatía chagásica. Traigo mención esta revisión sistemática de este metaanálisis, donde lo más importante en pacientes con cardiodefibrilador y Chagas es que la mortalidad por todas las causas en los pacientes a quienes se le implantó un desfibrilador fue aproximadamente el 9% por año. El 25% de esos pacientes al año presentaban algún tipo de terapia apropiada por taquicardia o fibrilación ventricular. El 5% tenían prácticamente episodios de choques o terapias inapropiadas por fibrilación auricular. El 9% presentó algún tipo de tormenta rítmica y básicamente casi el 92% de los casos de pacientes a quienes se implantó un desfibrilador era por prevención secundaria. Luego, entonces, mire que la prevención secundaria es relativamente mucho más clara en los pacientes chagásicos o en los pacientes con cardiopatía no isquémica o cardiopatía isquémica, pero mire que la prevención primaria aún no sabemos qué hacer en ese subgrupo de pacientes y de ahí los trabajos. Llama la atención que cuando hay diferentes recomendaciones y hemos extrapolado las indicaciones de otro tipo de patologías, realmente las guías europeas y guías americanas dan poca información al respecto de qué hacer con esos pacientes con Chagas. Y mira que lo único que he encontrado es en las guías del 2015, hablaban específicamente del paciente con cardiopatía chagásica y fracción de eyección por debajo del 40%, con una expectativa de vida mayor a un año. Pero si revisamos guías recientes, no hay un apartado inicial específico donde una recomendación clara y puntual. Remito nuevamente al acuerdo regional de expertos para revisar, digamos, estas recomendaciones de nuestro medio, donde trabajamos mucho más frecuentemente con este tipo de patologías. Y ni hablar de la terapia de resincronización cardíaca, en donde hay mucho menos información, donde los resultados son muy variables y donde hay una tendencia a pensar que la resincronización cardíaca en pacientes con enfermedad de Chagas quizás no es tan buena. Hay trabajos pequeños que han reportado sus casos en donde la morbilidad y la mortalidad son definitivamente mucho menor que en pacientes con cardiopatía dilatada isquémica y no isquémica. Y ese estudio de cohortes publicado en el año 2018 realmente comparan los pacientes con cardiopatía dilatada isquémica y no isquémica y chagásicos en diferentes fases de descompensación de su falla cardíaca
y encuentran cómo aquellos pacientes resincronizados chagásicos les va más mal. Esos pacientes tienen un incremento de la mortalidad mucho mayor que nosotros dos subgrupos de pacientes que tienen una menor probabilidad de remodelación reversa, disminución del volumen de fin de diástole, menos probabilidad de una recuperación de la fracción de eyección de una manera importante. Entonces, aún no hay mucha data al respecto, pero es importante seguir trabajando, sobre todo en zonas en donde hay una gran cantidad de pacientes y quizás podemos hacer un seguimiento estricto. Adicionalmente, es importante trabajar de la mano con las otras especialidades de la cardiología, hemodinamia, clínica de falla cardíaca, ecocardiografía, imágenes, resonancia, etcétera, para poder optimizar este tratamiento integral en los pacientes chagásicos. Nuevamente lo remito a las recomendaciones del Comité de Expertos de la Sociedad Suramericana. Este es un caso interesante que hicimos en nuestra institución. Un caso interesante que hicimos en nuestra institución, en donde implantamos, teníamos un paciente de 52 años con una cardiopatía dilatada, chagásica, típico, con un bloqueo de rama izquierda, le implantamos un cardioresincronizador, encontramos como la fracción de eyección previo al implante del dispositivo estaba francamente disminuida en un 28%, pero al cabo de 6 meses encontramos una remodelación reversa, encontramos como la contractilidad segmentaria había mejorado y teníamos una fracción de eyección del 40%. Tenemos otro caso de un paciente con una... por favor. Es otro caso de un paciente con una cardiopatía dilatada chagásica, realizado en nuestro centro, a quien le hemos implantado un intento fallido de un resincronizador, de un cardioresincronizador. No encontrábamos en el primer implante una vena adecuada, una vena subsidiaria del seno coronario adecuada, por lo cual lo dejamos en tratamiento médico y el paciente persistía con síntomas de falla cardíaca a pesar del tratamiento óptimo. Tiene niveles elevados de NP-proBNP por encima de 1000, por lo cual decidimos, revisando el caso, revisando la venografía, que no teníamos una vena subsidiaria adecuada para implantar un tercer electrodo, decidimos implantar un electrodo, una estimulación paragiciana. Lo llevamos al implante por la técnica habitual conocida, hicimos una estimulación selectiva a nivel paragiciano y encontramos como hay un acortamiento significativo del complejo QRS evidenciado, una resincronización eléctrica. Observamos el electrograma intracavitario del reprogramador, tenemos un complejo QRS estrecho y adicionalmente observamos cómo hay una remodelación reversa y una mejoría en la fracción de eyección después de 6 meses de seguimiento. ¿Qué pasa con la modulación endopicárdica? El doctor Sáenz ha hablado magistralmente del tema y con él discutimos muchos de los casos que realizamos por lo menos en mi institución, a ver qué piensa al respecto. Y definitivamente es bien conocido que el 50%, hasta el 50% de esos pacientes chagásicos tienen un componente transmural, un componente epicárdico. Entonces es cierto que ya hemos pasado de pensar que la ablación o la modulación de sustrato epicárdico es netamente chagásico y que era netamente epicárdico, hay que hablar que tiene un componente transmural y de ahí la importancia del uso de la resonancia en estos subgrupos de pacientes. Y la recomendación no cambia, ahí estamos a la luz de lo que recomiendan las guías con el objetivo de tratar de mejorar y optimizar esos resultados en ablación, cuyo objetivo es tratar de bloquear por cualquiera de las estrategias que nosotros podamos implementar en pacientes que tienen una cicatriz por Chagas y genere una taquiarritmia ventricular. Uno puede plantearse al inicio del procedimiento con una decanalización, que es usualmente lo que se hace, es una reconstrucción tridimensional en ritmo sinusal para mirar el sustrato ventricular, tanto endocárdico como epicárdico. Y posteriormente trata uno de establecer cualquier tipo de estrategias, decanalización, el borde de la cicatriz, homogenización, panelización, etcétera, y al final termina uno haciendo lo que mejor pueda para tratar de bloquear y disminuir la probabilidad de recurrencia de la cicatriz. Y esta imagen no me voy a detener, ya veo que por lo menos 3 conferencistas lo han enunciado. Ahí la importancia en que todo paciente chagásico que entra al laboratorio de electrofisiología vaya con acceso endoepicárdico,
porque nos podemos encontrar, aquí podemos observar en el gráfico inferior en color fucsia el tejido sano y vemos como desde el punto de vista endocárdico puede que no encontremos un sustrato cicatricial importante, pero cuando hacemos un mapa epicárdico encontramos una cicatriz densa, con zonas de anisotropía, con zonas quizás de transición que nos hablan de heterogeneidad y formación de taquicardias. Entonces, cuando esos pacientes fueron sometidos a una ablación endopicárdica comparados con una ablación endocárdica exclusiva, encontramos cómo la recurrencia era mayor y la tasa de éxito era baja en pacientes sometidos a endocárdicos y las tasas de recurrencias mayores. Este es un caso de un paciente, de una paciente de 52 años con una cardiopatía dilatada chagásica que consultó a nuestra institución por una tormenta rítmica. Realmente en nuestra institución consultan con mucha frecuencia pacientes con tormenta rítmica y nosotros tratamos de congelar el cuadro clínico, tratando de hacer algo que vamos a hablar más adelante de neuromodulación para poder llevarlos en esa misma hospitalización a la modulación de sustrato endopicárdico. Paciente con taquicardia ventricular fue sometida a una modulación de sustrato endopicárdico con sistema Insight. Tenemos aquí los abordajes que realizamos de una manera habitual. Hacemos intraprocedimiento una denervación simpática renal, compañía de, hemos trabajado en conjunto en compañía de hemodinamia y realmente trabajamos de una manera sincrónica para tratar de optimizar esos resultados. Adicionalmente, realizamos un mapeo endoepicárdico, una reconstrucción endocárdica, epicárdica, tratando de establecer zonas de cicatrices, tratando de encontrar cuál es la zona de los canales y poder realizar. No voy a profundizar porque Luis Carlos ya lo habló ampliamente, pero simplemente para demostrar que realizamos un procedimiento que fue exitoso en esta paciente con una taquicardia no inducible. Tenemos en nuestro servicio el sistema CARTO, en el cual también muestra otra paciente que llegó en tormenta rítmica ventricular, 80 episodios de choque del dispositivo en las últimas 72 horas. La paciente fue sometida a un procedimiento de modulación endocárdica con sistema CARTO. Utilizamos diferentes estrategias, potenciales tardíos, LAVA, y más recientemente estamos tratando de utilizar una técnica similar al ILAM con el objetivo de buscar zonas por medio de mapas isocronales, zonas de conducción lenta que nos permitan evaluar ese sustrato que nos está generando la arritmia y poder decanalizar, homogeneizar o panelizar esa zona de cicatriz que nos está generando la taquicardia. Este procedimiento fue exitoso, se hizo adicionalmente modulación con denervación simpática renal. Este es un caso interesante, un paciente que tiene como antecedente una cardiopatía chagásica y al hacerla, interrogar a un paciente de 48 años y al interrogar, este paciente había vivido 10 años en Argentina, sin embargo, consultó, vivía en una zona chagásica de aledaña a Bucaramanga. El paciente consultó porque igualmente tenía pues un desfibrilador y presentó episodios de taquicardia ventricular. El paciente fue llevado al momento de realizar los estudios previos de tomografía, le hacemos tomografía o resonancia previa, encontramos que tenía un megacolon y al realizar intentar realizar el abordaje subsifoideo encontramos que había una posibilidad de perforación a nivel del colon, por lo cual solicitamos concurso del servicio de cirugía cardiovascular que nos realizó una ventana pericárdica y pudimos acceder al espacio subsifoideo y realizar el procedimiento sin complicaciones. Como podemos observar, una zona densa de cicatriz, tratamos de bordear la cicatriz de una manera extensa y tratar de buscar canales dentro de esa cicatriz, dejando al paciente sin inducción de la taquicardia. Un procedimiento de todas maneras prolongado y dispendioso, pero pudimos realizarlo de una manera exitosa. Esa es otra imagen, otro caso importante del por qué yo estoy convencido de que tenemos que realizar una modulación endocárdica y epicárdica. Si observamos en la parte superior, el mismo ejemplo del trabajo que se publicó por los brasileros, en el cual observamos cómo el mapeo endocárdico, observamos aquí en la parte superior, observamos un endocardio prácticamente sano. El color fucsia es un color sano, un tejido endocárdico sano, pero cuando hicimos la reconstrucción tridimensional y entramos a nivel epicardio, encontramos una densa zona de cicatriz en la región inferobasal, lateral y parte del ventrículo derecho. Hicimos la ablación y la modulación epicárdica
no encontramos realmente unos electrogramas unipolares en endocardio para que nos sugiriera pues compromiso transmural directo. Pudimos realizar la ablación exclusivamente epicárdica con un éxito en este caso. Este es un caso también interesante de un paciente con una cardiopatía chagásica e isquémica revascularizado quirúrgicamente, recordando que nuestros pacientes chagásicos no son los mismos de hace muchos años. Es el chagásico que también es isquémico y que también tiene múltiples factores de riesgo para enfermedad coronaria. Este caso es interesante. Intentamos realizar el acceso sifoideo, tenía su antecedente de revascularización miocárdica, había presentado múltiples estudios de taquicardia ventricular y tenía implantado un cardiodefibrilador. En este caso recuerdo que se lo consulté a Luis Carlos Sáenz, quien me dio algunas recomendaciones o algunos tips para este caso en particular. En concurso con cirugía cardiovascular, en vista de que el paciente consultaba por recurrencias de taquiarritmias ventriculares al servicio de urgencias, se realizó una esternotomía y con corazón batiente nos ideamos ubicar estos parches de reconstrucción con sistema CARTO en diferentes partes del tórax y pudimos hacer por medio de esternotomía una modulación de sustrato ventricular intraoperatorio. Eso fue en salas de cirugía, un procedimiento de 8 horas aproximadamente, con una evolución posoperatoria adecuada en este paciente. Otras cosas que hacemos nosotros en Chagas y en nuestra institución es la neuromodulación. Ya hemos hablado y básicamente plantear 3 tipos de intervenciones: la denervación simpática bilateral, la denervación simpática renal y el bloqueo y ablación del ganglio estrellado. Trabajo de Luis Carlos Sáenz y colaboradores, en donde hicieron un bloqueo simpático cardíaco bilateral, y en esta serie de casos de 7 pacientes, una reducción de la carga rítmica y la descargas por el desfibrilador. Nosotros realizamos de forma rutinaria en pacientes que llegan con taquicardia ventricular y tormenta rítmica y que van a ser sometidos a modulación endopicárdica de denervación simpática renal. Por protocolo lo hacemos porque consideramos que definitivamente hay que tratar de modularle de alguna otra forma para disminuir esa heterogeneidad y ese aumento en la dispersión ventricular que genera un gatillo para la producción de las taquiarritmias ventriculares. Adicionalmente, cuando el paciente llega a nuestra institución, se le realiza también un bloqueo de ganglio estrellado y actualmente, desde hace un mes y medio, se está haciendo ablación con radiofrecuencia de ganglio estrellado. Ya se cuenta con equipos de radiofrecuencia y básicamente el acceso es guiado por ecografía y por radiología. Eso nos ayuda a tratar de modular o disminuir la carga simpática que conllevan a un incremento de las arritmias ventriculares en Chagas. El trasplante cardíaco en cardiopatía chagásica, con el permiso del doctor Echavarría, ya hizo esta presentación de la serie en su institución de 43 pacientes trasplantados con Chagas, en donde la sobrevida después de 10 años fue muy buena, aproximadamente el 75% de esos pacientes que fueron trasplantados. Quiero darles a conocer algo que estamos trabajando en nuestra institución, que es la cohorte multichagas. Es un trabajo multicéntrico, desgastante, pero interesante, en el cual intervenimos una serie de especialidades en la cardiología, en electrofisiología, ecocardiografía, hemodinamia, falla cardíaca, cirugía cardiovascular y epidemiología clínica, en donde hemos podido seguir una serie de 1.313 pacientes, un promedio aproximado de 5 años. Hemos encontrado que el 49% son mujeres, el 61% es hombres, que la gran cantidad de pacientes, aproximadamente el 80% de los mismos, quizás un poco más, oscilan entre los 50 y los 79 años. Principalmente, el mayor grupo etario está entre los 60 y 69 años, correspondiendo al 33.5% de nuestra serie. ¿Qué pasa con aquellos pacientes a quienes les implantamos dispositivos? En nuestra serie es importante descartar que más de la mitad de los pacientes tienen implantado algún tipo de dispositivos. Estamos hablando de casi el 53% de estos pacientes. La mayoría, el principal dispositivo implantado es el cardiodefibrilador con un 26%, luego un marcapaso bicameral en un 14.74% y hemos resincronizado 75 pacientes y de ellos estamos haciendo
un análisis, un seguimiento interesante para evaluar una serie de parámetros ecocardiográficos y clínicos que nos permitan determinar si realmente esos resultados tan malos que se han mostrado en insuficiencia cardíaca, resincronización y Chagas realmente son realmente iguales a los que podemos tener en nuestra cohorte. Respecto a la indicación de dispositivos de alto voltaje, tenemos que el 25% de los pacientes a quienes se ha implantado en nuestra institución este dispositivo es por prevención primaria. El 7.14% es prevención secundaria. Tenemos entonces que el 22% de los pacientes han presentado durante el primer año algún choque apropiado y el 7% de los pacientes por choques inapropiados. Este es un dato espurio, un dato básico de los pacientes resincronizados. El promedio de los pacientes resincronizados antes del dispositivo es del 29% y hemos encontrado en nuestra serie que en esos 73 pacientes el promedio de fracción de eyección es del 41%. Respecto a la enfermedad coronaria, el 14.12% de nuestra serie tienen enfermedad coronaria y la arteria principalmente comprometida es la descendente anterior, la coronaria derecha y la circunfleja. Respecto a los hallazgos electrocardiográficos, el 17% han tenido bradicardia sinusal, sigue siendo más frecuente en nuestro caso. Bloqueo de rama derecha, un bloqueo de primer grado y un hemibloqueo anterosuperior izquierdo. Respecto a la modulación de sustrato endopicárdica, la mayoría de los casos han sido inferobasales y apicales. El 62, de esos son 62 pacientes que hemos sometido a procedimientos y el 2.9% de nuestra serie ha presentado tormenta arrítmica ventricular. Esa es una publicación que hicimos de inervación simpática renal el año pasado en el HRS de San Francisco. Y hemos encontrado que el 32% de nuestra serie tiene fibrilación auricular, bien sea paroxística, persistente o permanente, que el score de RASI a 5 años ha sido un score bajo, con una tasa de mortalidad del 2%, pero a los 10 años el score es de 11, lo que nos habla de una mortalidad intermedia de un 44%. Podemos concluir entonces que la cardiopatía chagásica es una entidad prevalente en Colombia, con predominio en zonas endémicas, que definitivamente tienen alto riesgo de muerte súbita, indican una serie de motivos de implante de desfibriladores, que las descargas definitivamente incrementan la morbilidad y la mortalidad, que hay que definir estrategias para estratificación de riesgo de muerte súbita, que son subsidiarios de beneficiarse de manejo invasivo y que debemos remitir oportunamente a nuestros pacientes para realizar tanto estratificación de riesgo como estrategias de manejo óptimo y temprano. Muchas gracias. Muchas gracias, Alexander.